camino para ir a tu presencia es Cristo, porque tú mismo lo dijiste, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Por eso, Señor, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, porque ella nos lleva a Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por esa obra maravillosa, porque trajiste luz a nuestras vidas, Señor. Alumbraste los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que pudiéramos ver y entender nuestra verdadera condición. Que estábamos ajenos a tu voluntad, ajenos a tus pactos, a tus promesas. Que andábamos, a pesar de que decíamos en nuestro corazón, yo estoy bien con Dios. Finalmente la Escritura nos revela la verdad de nuestra condición. Andábamos ajenos a ti, Señor. Éramos enemigos tuyos, Señor. Andábamos sin Dios en esta tierra. Tal vez nosotros mismos éramos nuestro propio Dios. ¿Por qué? Porque vivíamos según nuestros deseos. Vivíamos según nuestra sabiduría. Pero trajiste luz, alumbraste los ojos de nuestro entendimiento, y hoy podemos darte gracias, porque como dice tu palabra, nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, porque de principio a fin tú has hecho la obra. Y eso me lleva allí a meditar en el libro del Génesis, cuando dice la Escritura, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Pero mucho antes de que fueran creadas las estrellas, el sol, los planetas, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, tú creaste la luz, porque esa luz eres tú, Señor, porque tú has existido desde siempre, desde la eternidad. Por eso, Señor, gracias por traer tu luz a nuestras vidas, Señor. Gracias por sacarnos de nuestra vana manera de vivir, Señor. Porque antes pensábamos que teníamos una buena vida, Señor, pero ahora entendemos que la verdadera vida viene solamente de ti, Señor. Tú lo dijiste, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso te damos gracias, porque en ti está escondida la verdadera vida. En ti está la plenitud que nosotros buscamos. En ti está todo lo que verdaderamente sacia. Nosotros somos completos en ti, Señor. Nada de lo que hay en esta tierra puede satisfacernos como lo haces tú en plenitud, Señor. Porque tú lo llenas todo en todo, Señor. Tú llenas los vacíos de nuestro corazón. Tú completas todo aquello que tal vez en un momento trató de llenar nuestra vida, Señor. Pero en ti, verdaderamente, Señor, hay plenitud de gozo. Por eso, Rey de Gloria, te damos gracias. Gracias, Señor, y queremos presentar nuestras vidas una vez más, Señor, en esta noche. Primeramente reconociendo nuestra condición de pecadores, que hemos sido redimidos por la sangre del pacto eterno. Señor, perdónanos si en este día, Señor bendito, hemos contristado la presencia de tu Santo Espíritu, tal vez con nuestra manera de hablar, tal vez con nuestra manera de pensar, con lo que dejamos entrar por nuestros ojos, con lo que escuchamos. Si nuestra boca se abrió sin sabiduría hoy, Señor, perdónanos, Rey de Gloria. Perdónanos por cualquier cosa que haya contristado tu presencia, Señor. Haznos conscientes, Señor, cada día, y ayúdanos a que tengamos cada día un corazón puro, un corazón limpio para ti. Que caminemos la senda de santidad que te agrada, Señor. Que caminemos tus caminos, que sigamos tus pisadas, Señor. Perdónanos, Rey de Gloria. Te pedimos perdón con todo nuestro corazón. Y te pedimos que sigas perfeccionando en nosotros esa buena obra que solamente tú sabes hacer, Señor. Gracias te damos, porque tu palabra dice que para nosotros está abierto el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, Señor. Gracias porque confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, y tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero es necesario, como dice tu palabra, que el que confiesa sus pecados se aparte para que alcance tu misericordia, Señor. Por eso ayúdanos a cada día estar apercibidos de la condición de nuestro corazón, como lo dijiste a tus discípulos: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y mientras tú y yo estemos en esta tierra vamos a tener esa lucha, pero no luchamos solos. Tenemos el poder del Espíritu a nuestra disposición, aquel que nos ayuda, aquel consolador, aquel ayudador que Él prometió y que cuando ascendió a los cielos fue derramado
sobre todo aquel que cree y sobre todo aquel que abre su corazón y entrega su vida a Cristo. Por eso, Señor, gracias, gracias, Señor bendito, gracias, Padre eterno, y queremos venir delante de ti con un corazón sincero. Sabemos que no somos perfectos, porque la perfección será cuando estemos delante de ti, Señor, pero perseveraremos en seguir caminando contigo, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos, y sabemos por tu palabra que nosotros por nosotros mismos no podemos llevar fruto. Solo producimos fruto cuando estamos pegados a la vid, cuando estamos pegados a ti, Señor. Allí podemos llevar fruto para vida eterna. Por eso, Señor, aquí estamos, Rey de Gloria, y te pedimos tu favor, tu gracia y tu sabiduría en este tiempo, y que sea tu Espíritu Santo tomando el control de cada uno de nosotros. Toma el control de nuestra mente, toma el control de nuestro corazón, que podamos descansar en ti, que se quite todo afán, toda preocupación, que tú renueves nuestras fuerzas para que podamos recibir este alimento espiritual que tienes en esta noche para nosotros, Señor. Permítenos una vez más adorarte, permítenos una vez más exaltar tu santo nombre con un corazón sincero, reconociendo, Señor, que tú eres el Señor, el Dios del universo y el Señor de nuestras vidas. Aquí estamos una vez más, Señor, y queremos entonar cántico a ti, queremos darte gracias, pero también queremos exaltar, alabar tu santo nombre como es digno, como es debido, Señor. Por eso aquí estamos, Rey de Gloria, queremos adorarte, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, eterno Rey. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Así es, Señor. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Díselo allí, Santo. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo es por ti y para tu gloria, Señor. Gracias, Jesús. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes
entonamos cántico, Rey de Gloria. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, 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 santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. así es, Señor. A ti sea todo honor y toda gloria. A ti sea toda exaltación, toda alabanza, Señor, por siempre y para siempre. Porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Todo es para tu gloria y para tu honra, Señor. Por eso recibe nuestra adoración, Señor. Recibe nuestra alabanza en esta noche. Porque solo tú la mereces. Solo tú eres digno por siempre y para siempre. Digno eres tú, Señor. Gracias. Gracias te damos, amado Rey de Gloria. Gracias te damos, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos y honramos tu nombre una vez más en esta hora, como es debido, como es digno, porque solo tú mereces alabanza y adoración, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí están nuestros corazones. Queremos que nuestro corazón y nuestra vida sean de continuo una alabanza y una adoración para ti. Que no seamos adoradores solo de labios, sino adoradores en espíritu y en verdad, porque tu palabra dice que tales adoradores deben adorarte, deben alabarte, Señor. Por eso, Espíritu Santo, ayúdanos para que nuestra adoración y nuestra alabanza sea genuina cada día delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Aquí están nuestros corazones, Señor. Obra en ellos. Moldea nuestro carácter, moldea nuestra vida, Señor. Haznos más a tu imagen y semejanza cada día, Rey de Gloria. Perfecciona esa obra, Señor. Aquí estamos una vez más para adorarte, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre en esta hora, eterno Rey. Gloria a tu nombre, Jesús. Aquí estamos, eterno Rey. Aquí estamos, Señor. Queremos adorarte una vez más. Queremos alabarte, Padre. Bendito es tu nombre, Señor. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura. Abre
nuestros ojos, Señor, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Aquí estamos, Señor. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, Díselo allí. déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre nuestros ojos, Señor. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Sí, Señor, quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre los ojos de tu pueblo, Señor. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Señor, abre nuestros ojos, Rey de Gloria. Muéstranos tu verdad y enséñanos tu luz, Rey de Gloria, para que podamos ver el camino que debemos recorrer, para que podamos seguir tus pisadas, Señor, a la luz de tu presencia, porque queremos, Señor, que tu verdad y tu luz nos guíen hacia ese monte santo, hacia tu presencia, Señor, cada día. Por eso, Señor, abre nuestros ojos. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Díselo allí, abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Gracias, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento una vez más, Señor, para que podamos contemplar tu gloria, Padre, para que podamos comprender nuestro caminar, Señor, cómo estamos a la luz de tu palabra, Señor. Cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón, no a la luz de nuestro propio entendimiento, sino a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad, Señor. Por eso, Rey de Gloria, aquí estamos, Señor. Abre nuestros ojos una vez más y ayúdanos a caminar a tu luz, Señor. A tu luz caminaremos, Señor. Porque tú eres la luz verdadera, tú eres el verdadero camino, Rey de Gloria. Por eso aquí estamos, Señor. Abre los ojos de tu pueblo. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos ver cómo está nuestro corazón primeramente, Señor. Porque eso es lo que tú deseas, Rey de Gloria, que cada uno se examine a sí mismo cada día y camine a la luz de tu verdad, Señor. Por eso aquí estamos, Señor. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nuestro corazón, Señor. Abre nuestros ojos una vez más
Y permítenos en esta hora exponernos una vez más a tu bendita palabra. Que tu luz alumbre nuestro entendimiento una vez más, Señor. La palabra del Señor es limpia, dice el Salmo 19, que alumbra el entendimiento, alumbra el corazón. La palabra del Señor es pura, da buena percepción para vivir. Por ella entendemos cuál es el verdadero camino. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Rey de Gloria. Todo honor y toda gloria son para ti, Señor, en esta hora y por siempre y para siempre. Aleluya. Aleluya. Muy buenas noches, amada iglesia. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Nos gozamos en nuestro corazón de verlos una vez más aquí, perseverando, queriendo conocer cada día más y crecer en el conocimiento del Señor, que ese es el deseo del corazón de nuestro Padre, ¿sí sabías? El deseo y el anhelo y el corazón del corazón de nuestro Padre es que le conozcamos más. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que les animo para que sigamos perseverando allí en el conocimiento del Señor. Amén. ¿Puede tomar asiento? Vamos a continuar allí con nuestro estudio bíblico en esta noche. Estamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Y en esta noche vamos a meditar los versículos 22 al 26. Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Y en esta noche vamos a hablar un poco acerca de aquellos que les gusta tomar nota, acerca de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual, pero hay un camino de sanidad. ¿Cuál es ese camino? Jesús, porque Él es el que trae luz a nuestra vida. Amén. La ceguera espiritual es una realidad que afecta a todo el mundo, tanto a jóvenes como a adultos, pero también afecta tanto dentro como fuera de la iglesia. Muchas veces pensamos, no, es que la ceguera, solo los ciegos espirituales están afuera. No, también a veces pasa que hay ciegos espirituales dentro de las iglesias. Y en Marcos 8, versículos 22 al 26, encontramos una historia que nos reta a reflexionar sobre nuestra propia condición espiritual y la manera en que Cristo actúa en nuestras vidas. Así que en esta noche vamos a profundizar un poco acerca del significado de la ceguera espiritual, sus causas, consecuencias y el proceso de sanidad que solo Jesús nos puede dar. Amén. Pero antes de entrar en materia y de leer los pasajes, miremos un poquito el contexto en el que se desarrolla la cita que vamos a leer en esta noche. El pasaje relata cómo Jesús llega a Betsaida y le traen a un hombre ciego para que lo toque. Jesús lo toma de la mano, lo saca del pueblo y realiza una sanidad progresiva. Primero ve borrosamente, luego ve con claridad. Y este milagro no solo muestra el poder de Cristo, sino también cómo Él obra en lo espiritual. Y nos invita a preguntarnos, ¿qué significa estar ciego espiritualmente? ¿Cómo podemos experimentar una sanidad completa? Marcos 8, 22 al 26 nos presenta una sanidad en 2 etapas. Jesús podría haber sanado al hombre instantáneamente, pero elige hacerlo de manera progresiva. Y esto nos enseña que el crecimiento espiritual no siempre es inmediato. Requiere paciencia, fe y humildad. El hombre ciego representa a quienes, aunque han tenido un encuentro con Jesús,
aún no ven con claridad. La ceguera espiritual puede persistir incluso en quienes siguen a Cristo. Así que te invito para que leamos el pasaje. Marcos capítulo 8, versículos 22 en adelante al 26. Dice la palabra del Señor, yo leo Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Fin del pasaje. ¿Qué es la ceguera espiritual según la Biblia? La ceguera espiritual es la incapacidad de percibir, comprender o responder a la verdad divina o al llamado de Dios. En Jeremías capítulo 5, versículo 21, lo leo para ustedes en Nueva Traducción Viviente, dice Jeremías capítulo 5, versículo 21. Escucha, gente necia y sin sentido común, que tiene ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿Alguna vez le ha pasado que después de estar hablando con alguien por un tiempo, usted se da cuenta de que esta persona no escuchó nada de lo que usted le dijo? ¿Sí le ha pasado? Yo creo que a los padres a veces nos pasa mucho, ¿no? Todos fuimos adolescentes, nosotros también pasamos por ahí. Nuestros padres nos aconsejaban y nos decían, pero como decimos aquí en Colombia, nos entraba por acá y nos salía por acá. Así le sucedía al pueblo de Israel y así nos pasa a nosotros mismos cuando Dios habla a través de su palabra o de sus mensajeros, pero no prestamos atención. Somos nosotros los que sufrimos el daño, ya que el mensaje de Dios nunca nos cambiará a menos que lo obedezcamos. La palabra de Dios dice la Escritura que es viva y eficaz, ¿no? Pero para que la palabra sea viva, yo tengo ¿qué tengo que hacer yo? Obedecerla. Yo recuerdo que cuando veníamos de las tradiciones, bueno, yo nunca hice eso porque no tenía Biblia. Si al caso oraba por ahí de vez en cuando, bueno, en fin, no era como mucho el tema de la religión ni de buscar a Dios. Pero siempre uno por lo general en las casas donde se movía mucho el tema religioso, usted encontraba una Biblia abierta y ¿dónde estaba abierta? En el Salmo 91, ¿sí o no? De hecho, lo hemos dicho a veces, era la hoja más amarilla de la Biblia. Las otras hojas estaban nueveciticas. No tenían orejas, nada. ¿Sabe usted cómo se da cuenta que un cristiano usa la espada? Porque las hojas, usted se da cuenta y tiene orejas, está subrayada. De pronto en algún momento que una palabra, ahí las hojitas están manchadas donde usted le pasa el dedo. Usted se da cuenta que es una persona que utiliza la espada. Pero entonces en ese tiempo la gente le atribuía poder a la palabra, era de esa manera, ¿cierto? Nos están asustando, abra la Biblia en el Salmo 91 y eche agua, bueno, en fin, tantas cosas. Pero creíamos que ese era el poder que tenía la palabra, ¿no? Hoy por la misericordia del Señor nos damos cuenta que la palabra tiene poder, pero cuando ¿qué? Cuando yo la pongo por obra, la pongo en práctica, allí
cobra vida, allí se ve su poder. En Mateo capítulo 13, versículos 13 al 15, Jesús le está explicando a sus discípulos por qué muchos no entendían sus parábolas. Mateo 13, versículos 13 al 15, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y allí habla muy claramente de la ceguera espiritual. Dice la palabra del Señor. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no puede volver a mí para que yo los sane. Es muy tremendo como la dureza de corazón, que es de hecho una de las causas de la ceguera espiritual, pero uno evidencia mucho la ceguera espiritual cuando la gente no entiende cómo Dios obra, ¿no? A veces dice, pero es que yo no entiendo por qué Dios hace esto o por qué Dios permitió tal cosa, en fin. Eso es cuando nos pase eso a nosotros, eso es síntoma de que nuestra visión está menguando, nuestra visión espiritual está menguando. Dice la Escritura que el hombre espiritual discierne todas las cosas, pero para el natural, ¿qué pasa? Son una locura, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso el espiritual está conectado con el Señor y entiende cómo Dios está obrando en todas las cosas. Cuando uno está en su carne, uno se carga, se frustra, empieza a desanimarse. ¿Por qué? Porque no entiende. No puede ver cómo Dios está obrando en medio de las circunstancias. Y qué bonito como aprendíamos el domingo de la intercesión del Espíritu, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin la ayuda del Señor? En serio, porque si no es porque el Espíritu intercede por nosotros, no entenderíamos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero a veces, por causa de la ceguera espiritual y que de nuestra visión disminuye, entramos a cargarnos y a no entender esa promesa tan tremenda. Amén. Algunas causas de la ceguera espiritual. La Biblia identifica varias causas de ceguera espiritual. Número 1, la dureza de corazón. La dureza de corazón. Ya que como sabemos, el pecado endurece nuestro corazón. Dice Hebreos 3:13, lo leo en la versión Dios habla hoy. Hebreos 3:13 dice, al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. ¿Qué hace el pecado en nuestro corazón? Lo endurece. Por eso es que cuando una persona persiste y persiste en su pecado y cuando Dios ya le ha hablado, pierde la sensibilidad de escuchar la voz del Señor, pierde su visión espiritual. Y puede que Dios le hable, puede que en la Escritura, pero como no quiere ver, no quiere entender, su corazón se endurece. Y muchas veces la gente está ahí en su pecado, pero no se da cuenta. No se da cuenta de que lo que está haciendo está ¿qué? Está mal. Dice Efesios 4:17 al 18. El Señor nos dice, Efesios 4:17 al 18, esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El apóstol Pablo advierte que la dureza de corazón lleva a una mente oscurecida, lleva a tener ceguera espiritual. Nos lleva a tener una mente oscurecida y a vivir lejos de la vida que Dios ofrece. La vanidad de la mente, aquí en este pasaje, significa pensamientos vacíos o sin propósito espiritual. Cuando el corazón se endurece por el pecado, la persona se vuelve insensible a la verdad y permanece en ignorancia espiritual. Hay un pasaje donde es muy tremendo cómo la obediencia va ligada a la comunión con el Señor. No recuerdo ahorita la cita, pero dice el Señor que el que más se le da, más se le demanda. Y que aún el que se le ha dado, cuando no obedece, se le quita lo que se le ha dado. ¿Por qué? Porque no entiende. ¿Quieres comprender más las cosas del Señor? ¿Quieres tener más visión espiritual? Obedece. Y Dios te va a ir dando más visión, se te va a ir afinando más el ojo, espiritualmente hablando. Este pasaje nos desafía a examinar nuestro propio corazón y a no permitir que el pecado lo endurezca. Así que atención, si notamos indiferencia o resistencia a la palabra, es momento de buscar a Dios en oración y pedirle un corazón sensible y dejar que Él renueve nuestra mente. Así, evitamos caer en la ceguera espiritual y permanecemos abiertos a la guía y la corrección del Señor. Así que ve examinando tu corazón. Si te has vuelto insensible a la palabra, si te has vuelto apático, a que el Señor te hable. 2. La tradición religiosa. Es otra causa de la ceguera espiritual. La tradición religiosa, la cual puede nublar nuestra visión. En Isaías capítulo 29, los versículos 13 al 14, dice el Señor: Isaías 29, versículos 13 al 14. Alguien que lo lea, porfa. Se ponga sobre sus pies y lo recite. Isaías 29, 13 y 14. Amén. La Escritura nos muestra que la tradición religiosa puede llevar a una relación superficial con Dios. Por eso dice este pueblo, ¿de qué? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso muchas veces hemos dicho acá que hay personas que pueden estar haciendo algo para el Señor, pero no lo están haciendo como debe ser. Con un corazón ¿qué? Rendido, con un corazón entregado a Él. ¿Podemos hacer cosas? Claro. Podemos servir al Señor, podemos hacer muchas cosas, pero no olvide que Jesús advirtió, dice, en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos aquello, esto y lo otro. Pero el Señor les dirá: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Aunque hacían muchas cosas, no tenían su corazón ¿qué? Rendido ante el Señor. No tenían una vida de obediencia al Señor. La tradición religiosa puede llevar a una relación superficial con Dios, donde las palabras y rituales reemplazan una verdadera conexión del corazón.
Dios advierte que confiar en prácticas externas sin buscar una transformación interna puede resultar en pérdida de discernimiento espiritual. Y esto es importante. ¿Cómo aprendemos a tener discernimiento? Leyendo esta escritura. Tu mente se vuelve la mente de Dios. Y te puedes empezar a dar cuenta cómo está tu vida. Porque a veces aplicamos el discernimiento o queremos aplicarlo solamente a las demás personas, ¿no? Pero el discernimiento tenemos que aplicarlo primeramente para nosotros. Jesús les dijo a sus apóstoles, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Esto nos invita a examinar si nuestra fe está basada en costumbres o en una relación genuina con Dios. ¿En qué está basada tu fe? ¿En costumbre? ¿En venir a la iglesia? ¿En que vengo porque me toca, vengo por cumplir, por calmar conciencia? ¿O verdaderamente está basada en una relación genuina con Dios? Si notamos que nuestra adoración es solo de labios, debemos pedirle a Dios que renueve nuestro corazón y nos ayude a vivir una fe auténtica, evitando caer en la ceguera espiritual que produce la tradición vacía. Amén. 3, otra de las causas de la ceguera espiritual. El orgullo espiritual. El orgullo espiritual. Ya que el orgullo espiritual impide ver la necesidad de cambio. Nos impide ver nuestra necesidad de cambio. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. No voy a leer en la versión Dios habla hoy. Lucas 18, 9 al 14. Ahora sí. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a los demás. Versículo 10. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Versículo 14. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Los fariseos creían que todo el mundo tenía que cambiar, menos ¿quién? Menos ellos, mostrándonos que una religiosidad sin humildad produce ceguera espiritual. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero ese conocimiento a veces los lleva a un orgullo espiritual. Y en eso tú y yo debemos tener mucho cuidado, porque nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Y aprender a ver a las demás personas, como el Señor nos vio a nosotros. ¿Cómo nos vio? Con amor, con misericordia. Por eso, una religiosidad sin humildad puede producir
ceguera espiritual. El orgullo espiritual produce ceguera espiritual. Jesús dijo en Juan 9:39 al 41. Juan 9:39 al 41, Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean hechos ciegos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ellos no reconocían su necesidad de Jesús. Ellos se creían justos, limpios, puros. Por eso ese orgullo espiritual no les dejó recibir la gracia del Señor. Jesús utiliza la experiencia del hombre sanado y la reacción de los fariseos para mostrar que la verdadera ceguera espiritual consiste en creer que se ve y no reconocer la propia necesidad de ayuda divina. Los fariseos, convencidos de su conocimiento y justicia, se cierran a la revelación de Cristo y permanecen en su pecado. Aunque así estábamos muchos de nosotros, ¿no? Tal vez no teníamos conocimiento, pero nos creíamos justos en nuestra propia opinión, ¿cierto que sí? No, yo no necesito de Dios, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, no tomo, no fumo, soy buen hijo, soy buen papá, ¿sí? Esto nos invita a examinar nuestro corazón y reconocer humildemente nuestras limitaciones espirituales. Si admitimos nuestra necesidad, Jesús puede abrir nuestros ojos y guiarnos a la verdad. Por el contrario, la autosuficiencia y el orgullo solo nos alejan de la luz de Dios. Por eso debemos acercarnos a Él con sencillez, buscando ser guiados y transformados por su gracia. Pero también hay otra causa principal de la ceguera espiritual, y de esta también debemos estar muy conscientes: el enemigo. Hay una batalla espiritual por la visión del corazón. Todos los días. Pablo en 2 Corintios 4:4 afirma que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. Hay un Dios de este siglo que ciega mucho el entendimiento de las personas. ¿Cuál creen que sea? La tecnología. Ese es el Dios de este siglo. Es muy tremendo, pero en la actualidad factores como las distracciones digitales están cegando el entendimiento de la gente. Por eso es que se le hace la invitación a la iglesia de que medite mucho en la Escritura, medite mucho en la palabra. Mirando una serie de videos hablando del tema de la inteligencia artificial, ya están anunciando que la inteligencia artificial va a poder influenciar todo aquello que tenga que ver con palabra. De hecho, las religiones. Y por eso se hace necesario empezar a advertir a las generaciones, a las siguientes generaciones, porque no sabemos nosotros hasta dónde avance en el tiempo que nosotros, mi generación, estemos en esta tierra. No sabemos cuánto más vaya a avanzar este tema. Pero por eso se hace urgente que cada generación aprenda a leer la Biblia. Lea la Biblia física, la tenga metida en su corazón. Porque como decimos, cuando algo venga a tergiversar, a dar algo que no es conforme a la Escritura, mire, usted se da cuenta. De automáticamente el Espíritu Santo, esto no está bien. Esto no es conforme a la Escritura. Por eso es necesario que cada día tengamos ese tiempo, que dejemos de un lado tanta distracción digital e invirtamos tiempo ¿en qué?
en lo eterno. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El tiempo que tú inviertas cada día en leer esta escritura, estás invirtiendo tiempo en lo eterno. Y ahorita con el tema que les decía de la inteligencia artificial, el peligro es aún más latente. Tanto jóvenes como adultos tenemos elementos que desvían nuestra atención, llenando nuestra mente de ruido y ocupaciones superficiales que nos impiden escuchar la voz de Dios y reconocer su presencia en nuestra vida diaria. Amén. Cuando confiamos solo en nuestras propias fuerzas o buscamos validación o entendimiento en otros lugares, corremos el riesgo de desarrollar una ceguera espiritual similar a la de los fariseos, perdiendo sensibilidad a la guía y el propósito divino. Por eso es fundamental identificar en qué áreas la tecnología o la autosuficiencia están ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. Tomar tiempo para la reflexión, limitar las distracciones y buscar momentos de silencio ante Dios nos ayuda a reenfocar nuestra vida espiritual. Esos tiempos de ayuno, esos tiempos de oración, esos tiempos son importantes. Fue maravilloso cómo nosotros empezando año el Señor nos guió y tuvimos un tiempo de ayuno. Y de hecho, tengo pensado, si el Señor me lo permite, que de pronto en esa semana mayor, que todo el mundo celebra, pues como hay unos días en que no, de pronto la gente no va a trabajar, podamos sacar un espacio para eso. Tener otro tiempo de ayuno es necesario. Que nos hagamos más sensibles ¿a qué? A la voz del Señor. Recuerde que con el ayuno que hacemos, quebrantamos esta carne. Nos hacemos más sensibles a la voz del Señor y es necesario. De hecho, son las disciplinas espirituales. Es la parte con la que ejercitamos nosotros nuestro espíritu, como oración, lectura de la palabra, pero también el ayuno. Son las disciplinas que tú y yo debemos tener en común. Al pedirle a Dios que nos muestre lo que nos está apartando de Él y tomar decisiones conscientes para priorizar nuestra relación con Él, podemos recuperar la visión espiritual y experimentar una vida plena y dirigida por su voluntad. Amén. Consecuencias de la ceguera espiritual. Consecuencias. La ceguera espiritual produce alejamiento de Dios. Pérdida de propósito y una relación superficial con Dios. En la vida de comunidad, en la vida como iglesia, genera indiferencia hacia el prójimo, ya que solamente aquellos que tienen visión espiritual, cuando usted tiene visión espiritual, el espíritu lo lleva a orar por otros. Lo inquieta, uy, tal hermano, tal hermana, esto, y el Señor lo guía a usted en oración. Por el contrario, cuando la gente está ciega espiritualmente, le da lo mismo. Indiferencia hacia el prójimo, falta de unidad. Y a nivel personal puede llevar a decisiones erradas, ansiedad y vacío existencial. A nivel personal, la ceguera espiritual conlleva eso. Tomas decisiones erradas. ¿Por qué? Porque no las tomas guiadas por el Señor y su palabra, por el Espíritu Santo. El Señor dijo en Mateo 15:14, vaya conmigo allí, búsquelo, alguien que lo lea, que nos
Comparta esa cita. Mateo 15, versículo 14. Que me llamen más tarde. ¿Qué dice la escritura, mi hermana? Si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Por eso necesitamos tener visión espiritual. Y cuando no tenemos visión espiritual, nos va a pasar lo que dice ahí el pasaje. A veces pasa eso, ¿no? No dejamos que Dios nos guíe, pero sí queremos guiar a otros. Dios nos habla a través de su palabra y no obedecemos, pero sí queremos enseñarle a otros cómo obedecer. Tremendo, ¿no? Un ejemplo bíblico de las consecuencias de la ceguera espiritual se encuentra en Juan 9, cuando los fariseos se negaron a aceptar el milagro realizado por Jesús al sanar a un hombre ciego de nacimiento. Y a pesar de la evidencia clara, su orgullo y tradición religiosa les impidieron reconocer la obra de Dios, manteniéndolos en ignorancia y alejados de la verdad. Este relato, no lo vamos a leer por tiempo, muestra cómo la ceguera espiritual puede llevar a perder oportunidades de transformación y permanecer lejos de la luz de Dios. Amén. Pero analicemos un poquito nuestro pasaje. Hagamos una exégesis allí, de versículo por versículo. Versículo 22. Dice: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. ¿Qué necesitó el ciego? ¿Qué necesitó? Que lo llevaran, ¿cierto? Necesitaba que lo llevaran. A veces a nosotros también nos pasa. A veces no vemos nuestra propia ceguera. Necesitamos a alguien que nos lleve a Jesús, ¿cierto? A veces no vemos nuestros errores. Por eso el salmista David decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y de hecho, cuando vemos el ejemplo del rey David, cuando cayó en adulterio con Betsabé, ¿cuánto pasó para que el rey David se diera cuenta de su error? ¿Sí recuerdan? Pasó como un año, más o menos. Imagínense, un año en su error y no se había dado cuenta. ¿Y qué pasó? Necesitaba que alguien le hiciera ver que estaba ciego. ¿A quién usó? Al profeta, ¿cierto? A veces pasa, a veces necesitamos que alguien nos haga dar cuenta de nuestra ceguera, de nuestros propios errores. Por eso es que la vida de iglesia, la vida cristiana no se puede vivir en solitario. ¿Por qué? Porque usted ¿cómo hace para darse cuenta de sus propios errores? Mientras que en iglesia, en la vida de iglesia, de comunidad, la Escritura sí nos llama ¿a qué? A exhortarnos, a animarnos los unos a los otros. Por eso es que es tan importante que el congregarnos, el hacer parte de una comunidad de fe. Amén. Versículo 23. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. ¿Qué hizo Jesús? Tomó al ciego y lo llevó fuera de la aldea. En otras palabras, lo apartó. A veces tenemos que apartarnos o separarnos de las personas o cosas que están distorsionando nuestra fe. Y aquí cabría la pregunta: ¿en qué áreas de tu vida te estás dando cuenta que necesitas luz? ¿Qué influencias, qué personas
te están llevando o te están influenciando para que estés ciego espiritualmente hablando. Porque solo hay dos reinos, ¿no? El de la luz y el de las tinieblas. Y siempre va a haber una lucha, ¿no? La lucha espiritual, la guerra espiritual. Entonces, así como el Señor en su momento usó instrumentos para traernos hacia Él, ¿cierto? Las personas que nos predicaron, las que nos insistían, hermano, lo invito a la reunión, venga a la iglesia, venga y lee la Biblia, venga, lo invito. Y insista. Así también Satanás usa sus instrumentos, ¿no? ¿Para llevarnos a qué? A la antigua vida, para apartarnos de lo bueno. Versículo 24. El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. La sanidad espiritual es un proceso que inicia con el reconocimiento de nuestra propia ceguera. El hombre en Betsaida experimentó una sanidad gradual, como lo dijimos al principio. Jesús pudo haberlo sanado de una vez, ¿no? Pero decidió hacerlo ¿cómo? Gradualmente. Primero dice que vio hombres como ¿qué? Como árboles, luego empezó a ver con ¿qué? Con más claridad. Así, en la vida cristiana también implica etapas. No entendemos todo a la primera, ¿no? De hecho, si nos damos cuenta, muchas veces hasta cometemos inmadureces en nuestro caminar con el Señor al principio. Pero la vida cristiana implica etapas. Primero recibimos una luz parcial. Luego, a medida que dependemos de Cristo, vemos la verdad de manera más completa. Ejemplos bíblicos como Nicodemo. A pesar de que era un doctor de la ley, pero tuvo que nacer de nuevo y el Señor tuvo que mostrarle la verdad de todo lo que supuestamente él entendía. Pero al principio no fue así, ¿no? Pablo también, cómo fue progresando en su revelación de Dios, porque era un hombre temeroso de Dios, fariseo, que guardaba la ley. Pero tuvo que el Señor entrar en su vida para abrir los ojos de su entendimiento y darse cuenta que ciego era, perseguía a la iglesia del Señor. Versículo 25. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Jesús no te abandona en el proceso. Jesús no nos abandona en el proceso. Dice Filipenses 1:6, nueva traducción viviente. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Por eso no te desanimes, porque a veces uno en su caminar con el Señor tiende como a desesperarse, ¿no? Es que no crezco, es que no avanzo. Ahora, también hay que entender, ¿no? Usted me dice a mí que lleva 10, 15, 20 años de evangelio y usted no ha crecido, examínese. Pablo le decía a la iglesia, deberían ser ya ¿qué? Maestros, pero es necesidad de que se les vuelva a dar ¿qué? Leche en lugar de alimento sólido, porque también tenemos una responsabilidad, ¿o no? Tú y yo tenemos la responsabilidad de nuestra vida espiritual cada día, ¿o no? De crecer en la presencia del Señor, de crecer en el conocimiento del Señor, de crecer en nuestra comunión con Dios. Porque Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui grande, ¿qué? Dejé lo de niño. Pero hay cristianos que son niños y llevan 40 años en la iglesia.
¿Y todavía son niños? No, Dios nos llama ¿a qué? A crecer. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Ahí empezó la obra. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Pablo describe el proceso de crecimiento y madurez cristiano que comienza al aceptar a Jesús y seguirá hasta que Cristo venga. Dios nos ayudará a crecer en gracia hasta que termine su obra en nuestra vida. Así que cuando esté desanimado, recuerde que Dios no se da por vencido con usted. Esa es nuestra esperanza. Y qué bueno que Dios no se da por vencido. Qué bueno que Dios no es como nosotros, ¿no? Nosotros sí nos damos por vencido. Ya no oro por fulano, eso no va a cambiar, esto ya me cansé. Qué bueno que Dios no se cansa de nosotros. Él promete terminar la obra que ha comenzado. Cuando usted se sienta incompleto, inadecuado o afligido por sus defectos, recuerde las promesas y provisiones de Dios. Por eso no permita que su condición actual le robe la alegría de conocer a Cristo y le impida acercarse más a Él. Amén. Y versículo 26 de Marcos 8 dice: Jesús lo envió a su casa y le dijo, ¿qué le dijo? No, eso no. Lean la escritura. Exactamente. No pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Por eso es importante leer lo que dice allí. La sanidad espiritual implica ¿qué? Cambios prácticos. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este mundo. Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La sanidad espiritual requiere cambios prácticos y una transformación profunda. Pablo nos anima a no dejarnos llevar por las costumbres y valores del entorno, sino a renovar nuestra mente y buscar la voluntad de Dios. En otras palabras, Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? No sigas por el mismo camino. Ve a tu casa, pero no sigas en lo mismo. Esta renovación es un proceso continuo que nos ayuda a alejarnos de aquello que distorsiona nuestra fe, como Jesús hizo al sacar al ciego fuera de la aldea. ¿Sí recuerda que qué hizo? Lo apartó. En nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria, esto significa tomar decisiones conscientes para apartarnos de influencias negativas, hábitos viejos o ambientes que nos alejan de Dios. Y así te invito para que te examines qué hábitos, qué cosas estás viendo que te están influenciando y que te están apartando del Señor. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo hacer cualquier cosa, en otra traducción dice así, puedo hacer cualquier cosa, pero no todo edifica mi caminar cristiano. Así que tú debes ser consciente que de lo que tú vives en tu día a día, de lo que tú lees, de lo que tú ves a través del celular, las redes sociales, las películas, ¿qué influencia tu vida? Renovar nuestra mente implica, ¿con qué renovamos nuestra mente? Con la Escritura. Por eso es tan importante todos los días, este es nuestro alimento, el alimento del Espíritu. Por eso cuando tú, no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando tú dejas de orar y de leer su palabra,
tú te das cuenta que te empiezas a dejar influenciar. Vuelves a las cosas de antes. ¿No te has dado cuenta? ¿Cierto que sí? Por eso es necesario, esto es diario. Danos hoy nuestro ¿qué? Nuestro pan de cada día. Hay aquí el pan de Dios para cada día, para tu vida espiritual. Pastor, pero es que no entiendo. Dios, dice la Escritura, pídele a Dios y Dios te va a dar. Cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Dios qué? Si tú le pides a Dios que quieres entender su palabra, ¿Él qué va a hacer? Te va a dar esa sabiduría, ese entendimiento espiritual, porque estás pidiendo conforme a su voluntad. Dios quiere que lo conozcamos. Renovar nuestra mente implica leer la Biblia, orar y cultivar una relación personal con Jesús, permitiendo que Él guíe nuestros pasos y nos transforme para vivir conforme a su voluntad. Así, cada cambio práctico en nuestra vida nos acerca más a la sanidad espiritual y a una vida plena en Cristo. La clave para superar la ceguera espiritual es la humildad. Reconocer nuestra necesidad, pedir ayuda y depender de Jesús. El ciego de Betsaida aceptó ser guiado por Cristo fuera del pueblo. Pero aquí cabe la pregunta, ¿estás tú dispuesto o dispuesta a que el Señor te guíe? ¿A dejarte guiar por el Señor conforme a su palabra? Dice la Escritura, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como lo hemos aprendido. La guerra espiritual está aquí. Aquí está la guerra espiritual. Porque desde el Génesis lo vemos, ¿no? ¿Qué pasó? Con que Dios dijo. Dios dijo esto. Satanás. Con que Dios dijo. Esa es la guerra espiritual. De hecho, ese tema es muy fuerte, sobre todo cuando se entran las universidades, porque cuando se entran las universidades se ve mucha filosofía, ¿no? Pensamiento de hombre. Y si tú no estás bien cimentado, bien cimentada en la verdad de Dios, en la verdad de su palabra, hay argumentos que te pueden llevar a dudar. Argumentos que uno dice, uy, esto está tremendo. Por eso es necesario que renueves tu mente, ¿qué? Con la palabra. Renueva tus pensamientos, tu mente. El ciego de Betsaida aceptó ser guiado por Cristo fuera del pueblo, mostrando disposición y confianza. Así, nuestra sanidad comienza cuando nos rendimos y permitimos que Jesús nos toque y nos transforme. ¿Estás dispuesto, dispuesta a que el Señor te toque, a que el Señor dirija tus pasos? Dice Isaías 42:7, he sido enviado para abrir los ojos a los ciegos. El Espíritu del Señor me ha ungido. ¿Para qué? Para abrir los ojos a los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, a los oprimidos. Pero ¿cómo se sana la ceguera espiritual? Lo primero que debemos hacer es clamar al Señor. Reconocer nuestra condición y clamar al Señor. Así que si tú estás notando que tu visión está borrosa, que has perdido esa visión espiritual, clama al Señor y pídele. Salmo 119:18. Salmo 119:18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso decía el salmista. Señor, abre mis ojos. Hazme entender tus mandamientos, tu palabra, Señor. Efesios 1:18. Dice, Pablo pedía por la iglesia de Éfeso, desde el versículo 17, dice, y le pido a Dios,
el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Eso es una oración bíblica. Señor, decía una persona con la que compartíamos una reunión en una casa, oraba por sus hijas eran muy rebeldes, pero pues esta mujer nunca quiso sujetarse al Señor. Entonces sabemos que muchas veces queremos que Dios cambie a los otros, pero Dios quiere cambiarnos primeramente ¿qué? A nosotros. Y esta mujer, Señor, ábrele la entendedera a mi hija. Era como parafraseando esta oración, ¿no? Por eso qué bueno que el Espíritu Santo, como aprendíamos el domingo, ¿qué hace? Traduce nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. Eso es muy tremendo. Dice, para que crezcan en el conocimiento de Dios, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura a la que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Pero pedir ¿qué? Sabiduría espiritual, que abra nuestros ojos. Cantábamos ahorita hace un momento, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte. Entonces, ¿cómo se sana la ceguera espiritual? Debemos pedirle al Señor, debemos clamar al Señor. Algo para ilustrar, imagina un joven que por estar enfocado en las redes sociales no percibe la necesidad espiritual de su familia. Entonces, si al espiritual anda pendiente, anda velando en su casa, los hijos, la esposa, el esposo, anda así, atento al peligro. Pero imagina un joven que por estar enfocado en las redes sociales no percibe la necesidad espiritual de su familia, o un adulto que por rutina pierde el sentido de propósito, así como el ciego necesitó ser sacado de su entorno para ver. A veces debemos alejarnos de distracciones para encontrar claridad. Otra ilustración, como cuando se limpia una ventana empañada. ¿Qué pasa cuando llueve? Los carros, ¿no? El taxi a veces, si no tiene buena calefacción, ¿qué pasa? ¿Se empañan qué? Los vidrios, ¿cierto? Solo cuando se limpia se puede ver mejor, se puede ver el paisaje, se puede ver lo que estaba oculto. La ceguera espiritual revela la profundidad de nuestra condición humana. Somos dependientes de la gracia de Dios. El proceso de sanidad demuestra que Dios respeta nuestro ritmo, no nos fuerza, sino que nos acompaña. La sanidad progresiva nos invita a valorar cada paso, a reconocer que la revelación de Dios es un don. Es un don lo que tú tienes allí. Se llama Espíritu Santo. Y Él es el que nos revela a Cristo. Él es el que nos revela su palabra. Por eso es tan importante que tú cultives esa relación con el Señor y con su Espíritu. Y como dice la Escritura, no contristemos al Espíritu Santo. Amén. Nuestra revelación de Dios es un don y debemos vivir en humildad y con gratitud. Nuestra fe se fortalece cuando aceptamos que necesitamos ser guiados y que solo en Cristo encontramos visión y propósito. Amén. En conclusión, hoy Jesús te invita a reconocer, a que examines tu vida, a ver si hay algún área de ceguera espiritual. Así que no importa si eres joven, si eres adulto, si llevas años en la fe o apenas comienzas. El Señor quiere tocarte, quiere guiarte y quiere darte claridad. Amén. Así que te animo a responder con humildad, a depender de Cristo y a buscar su luz cada día. Amén. Te invito para que oremos. Te invito a que te pongas sobre tus pies, cierra tus ojos.
Y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, hoy reconocemos delante de ti que tal vez existen áreas de nuestra vida en los que hay ceguera espiritual, Señor. Áreas de mi vida donde he estado ciego, Señor. Tal vez la rutina, tal vez, Señor, tantas cosas en mi vida que han impedido que yo vea el propósito tuyo en mi vida, Señor. Te pido que abras mis ojos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales en esta noche una vez más, para que podamos contemplar las maravillas de tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender el valor de tu gracia y a recibir la sabiduría que solo tú puedes dar. Ayúdame, Señor, a alejarme de todo aquello que nubla mi visión espiritual. Ayúdame a alejarme de todo lo que esté influenciando mi vida y que me aparten de tu fe, Señor. Ayúdame a buscar tu luz cada día con humildad y gratitud, y que tu Espíritu Santo me guíe a cada paso, transformando mi corazón y renovando mi fe. Te doy gracias por esta palabra, Señor, y te pido que no solamente sea un oidor, sino que sea un hacedor de tu palabra, Rey de Gloria, porque como aprendíamos, tu palabra es viva y eficaz, pero tu palabra cobra vida cuando yo la aplico, la pongo por obra cada día en mi vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Si es para el Señor, déselo fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Damos gracias al Señor por este tiempo. ¿Cuántos fuimos edificados? Espero que sea así. Ahora nos toca es poner por obra la palabra, como siempre. Esto solo es un 50%. Ahora nos toca lo más importante, vivir la palabra. Amén. Seguimos honrando al Señor. Lo invito con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Como dice allí la Escritura, hágalo voluntariamente, hágalo de corazón como para el Señor, no por tristeza, no por necesidad, no obligado, porque el Señor ama al que da con alegría, con la confianza de que es el Señor el que nos prospera, es el Señor el que nos bendice. Y cuanto más cuando damos para que su reino avance, para que el evangelio se siga predicando. Amén. Mientras usted pasa, no olviden, les recuerdo nuestros próximos servicios. Todos los lunes están la reunión de maestras del bien, no lo olvide, reunión virtual todos los lunes a las 7:30 de la noche. Recuerde que el equipo y el grupo de maestras del bien es un grupo de oración y estudio bíblico, así que animamos a las mujeres, animamos a las jovencitas a que se conecten en la medida en lo que puedan, que inviertan en lo eterno, en su vida espiritual. Y no olviden que también todos los miércoles estamos en este lugar a las 7 de la noche con nuestro estudio bíblico. También servimos al Señor en el área del aseo, así que aquellos que puedan servir, que tengan la disposición, que tengan el tiempo, como lo decía mi esposita el domingo, hay muchas maneras de servir en esta área, no solamente con su presencia viniendo aquí, sino de otras maneras, entonces también les animamos. El aseo lo están haciendo los miércoles en la tarde, los sábados en la mañana, se pueden poner de acuerdo allí con mi esposita, aquellos que tengan la disposición, que quieran hacerlo voluntariamente. No olviden también que tenemos nuestros tiempos de oración, todos los miércoles de 5:30 a 6:30 y los domingos de 7:30 a 8:30. Amén. Así que les animamos. Hemos visto mucha respuesta del Señor.
Ya empezamos, de hecho, a ver respuesta de la oración al Señor los domingos. Hemos estado orando porque el Señor nos ayude a avanzar como iglesia, que podamos llevar el Evangelio a otros, que podamos ser influencia. Esta iglesia pueda hacer luz en este lugar para este tiempo. Amén. Entonces damos gracias al Señor. No olviden también todos los domingos nuestro servicio a las 9 de la mañana, servicio dominical, y cada último fin de semana del mes tenemos la cena del Señor y tenemos nuestro compartir. No sé si es algo más, creo que no. El discipulado, y vamos a ver si este domingo ya hacemos la lista para empezar. Me interesa mucho empezar a avanzar con eso también. Entonces este domingo voy a hacer el llamado y voy a hacer la lista para que empecemos el próximo domingo con el discipulado. Lo hacemos todos los domingos después del servicio, más o menos 11:30, vamos hasta mediodía, hasta la 1. Damos un tiempito después del servicio para que usted tenga ahí un tiempo como de refrigerio, que vaya si quiere ir a tomarse un tinto o algo, y ahí continuamos con el discipulado. Amén. Todos los domingos después del servicio. Amén. Entonces les animamos. Creo que no es nada más ahora sí, entonces vamos a darle gracias al Señor y con esto quedamos despedidos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por permitirnos ser edificados a la luz de las Escrituras, Señor. Pedimos tu favor para que sigamos recibiendo este alimento puro, no adulterado, Señor, que sea tu palabra, Señor, en nosotros, y sobre todo ayúdanos a ponerla por obra, Padre. Te damos gracias por las ofrendas, Señor, de lo recibido de tu mano damos. Tú eres el dueño absoluto de todo, nosotros solo somos mayordomos, y te pedimos tu favor, tu gracia y tu sabiduría para administrar las riquezas, para ser bendición a otros. También oro, Señor, para que nos sigas dando sabiduría, para generar los recursos, Señor, ideas para emprender, pero no para enorgullecernos, Señor, sino para poder ser bendición, para poder compartir con otros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones.